Es interesante que Adán y Eva estaban en el huerto y el único que tenía ley de parte de Dios era Adán, con una sola ordenanza: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero los dos estaban en inocencia, y ahí Eva, aparte de estar en inocencia, Eva estaba sin ley. El que estaba con ley de Dios era Adán. Esa ley tenía un puro mandamiento: Adán, no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. Años después, Dios le dio la ley con mandamiento al pueblo de Israel: no mentirás, no codiciarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Pero Eva tenía doble bendición, porque Eva estaba en inocencia y además estaba sin ley. Entonces vemos nosotros que esta naturaleza pecaminosa estaba en Adán y Eva, pero estando en inocencia estaban inimputables. Pero cuando perdieron la inocencia quedaron imputables, porque tenían la naturaleza pecaminosa. Se le manifestó a ellos, ya estaban así. Es interesante que Dios los hizo perfectos y los metió en el huerto del Edén, perfectos, pero con una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se verifica esta naturaleza pecaminosa? En Eva estaba alrededor del árbol cuyo fruto era el conocimiento del bien y del mal, respecto del cual Dios le había prohibido a Adán, le había dicho Dios que no comiera. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eva merodeando el árbol cuyo fruto era del conocimiento del bien y del mal? Hay que ponerse a pensar en eso. Ahí tenemos concupiscencia, seducido por la concupiscencia de Eva. Ahora, la serpiente se le aparece a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le había dicho a Adán: de todo árbol del huerto, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Génesis 2, versículos 16 al 17. Pero en Génesis 3, la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es mentira. Dios le dijo que podían comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que decía Eva? Una mentira. Mentía Eva, porque Eva le dice a la serpiente: no, Dios nos ha dicho, no comeréis del árbol ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3. No, Dios no le había dicho ni le tocaréis. Eso lo inventó Eva. Eva mintió, pero Eva estaba sin ley de mandamientos. O sea, Dios no le había dicho directamente a Eva: no mentirás. Dios no le había dicho a Eva: no codiciarás. Dios no le había dicho a Eva: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No se lo había dicho Dios a Eva. Eva estaba sin ley de Dios, sin ordenanzas, sin mandamiento. Génesis 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no le dijo a Eva: ni le tocaréis, pero eso lo dijo Eva a la serpiente. Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis. O sea, Eva estaba mintiendo. Ahí se puede verificar la naturaleza pecaminosa que ya estaba en Eva. Pero Eva estaba en inocencia, era inimputable y estaba sin ley. Como si esto fuera poco, después Eva codició. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. O sea, Eva codició, Eva mintió, Eva codició. Y como si fuera poco esto, Eva comió del fruto y no sucedió nada. El pecado no entró al mundo por Eva. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, no por una mujer, no por Eva, sino por Adán, porque Adán estaba con ley, Adán estaba con mandamiento. Dios le dijo a Adán, no a Eva no, a Adán: Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, Adán. Y esto lo sabía la serpiente. Satanás lo sabía. Entonces, el trabajo satánico consistió en que Adán comiera. Para tal efecto tentó a Eva, la tentó, hizo que Eva comiera y que le diera del fruto a su marido.
En Génesis capítulo 3 dice que Eva comió del fruto, pero el pecado no entró al mundo por Eva. Eva estaba en inocencia y estaba sin ley, sin mandamientos. No mentirás, no codiciarás, no comerás del fruto. Estaba sin ordenanzas, Eva, de parte de Dios. El que estaba con una sola ordenanza, una sola ley, un solo mandamiento, era Adán. Y en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, infringir la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces sucede que en Génesis capítulo 3 dice que Eva comió del fruto. Y yo me imagino toda la creación, los ángeles del Señor mirando, ángeles caídos, Satanás, ángeles caídos, enemigos de Dios, también observando qué decisión iba a tomar Adán. Porque el tema estaba con Adán, no con Eva. Eva estaba inimputable, en inocencia y sin ley de mandamiento. El que estaba con ley de parte de Dios, con un mandamiento, era Adán. ¿Iba a obedecer a Adán a Dios o iba a desobedecer? Toda la creación mirando lo que iba a hacer Adán. Y dice la Escritura que Adán comió al igual que Eva. Y cuando Adán comió del fruto, entonces recién le fueron abiertos los ojos a los dos, a Adán y Eva. Cuando Adán comió, Eva comió y no sucedió nada. Pero cuando Adán comió, recibiendo de la mano de Eva el fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, antes no conocían, conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Entonces Adán comió del fruto y perdió la inocencia junto a Eva. Entonces, ¿qué sucede? Que dice Romanos 5, versículos 12 y 13, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, no por Eva, no por una mujer, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 5:12. Romanos 5:13, el versículo que viene, porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, o la ley de Dios que Dios le dio a Adán en el huerto de Edén. Por supuesto que la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, porque antes de la ley había pecado en el mundo, había pecado Satanás, y fue destituido Satanás por un pecado de pensamiento. No lo hizo, pero lo pensó ser igual a Dios, rebelarse contra Dios, y fue destituido, porque antes de la ley Eva estaba pecando, estaba codiciando, estaba mintiendo, y como si fuera poco, flagrantemente tomó del fruto y lo comió. Pero Dios no le había dicho a Eva: no comerás del fruto. Ese mandamiento Dios se lo dio a Adán, y eso lo sabía perfectamente Satanás. La idea era que cayera Adán, que Adán comiera. ¿Que comiera Eva? No, porque Eva estaba sin ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Efesios 2:15. Aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Efesios 2:15. Abolió la ley en lo penal, porque la ley sigue vigente. No ha sido abolida en lo moral. No ha sido abolida en lo moral. O sea que no hay que pecar, porque el pecado trae tremendas consecuencias para la vida al pecar. Sufrimiento, pobreza, miseria, enfermedad e incluso muerte física. Pero lo que hemos creído en Cristo, nunca más la condena penal, pena de muerte para el alma, nunca más. Cristo nos ha salvado el alma. Eso es lo que hay que creerle a Cristo, que nos dio la vida eterna.